Buenísimo, dale, vamos a hacerlo. Y sí, porque viste que Está luego con el Simón no, y por eso digo. Escuchen un poco. Bueno, estuve pensando, y ya que hoy es viernes, este sábado podemos quedarnos todos en mi casa. El mejor día de nuestras vidas va a ser sin nadie que nos moleste, mucha música y mucha diversión. ¿Qué opinan? Che viejo, yo puedo llevar mi equipo de sonido, viejo, para escuchar música. Y yo voy a llevar música a mi pendrive para escuchar de todo un poco. Chicos, voy a llevar unas cuantas mías, loco, prepárense. Y sin duda los perros, yo voy a llevar papas fritas por oro y mucha gaseosa. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy el tío de Pablo. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo te va? tío? Dale, ya paso, ya paso. Sí, los perros, él es mi tío Juan. Y es mi tío de que nací, boludo. Ah, hijo, hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tío. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, tío? Dale, dale. Gracias, Juan. Gracias. Chicos, me alegra verlos todos juntos. Justamente necesito un favor para este sábado. Lo que pasa es que tengo que viajar a la Argentina y no sé con quién dejar a mi hijo Robertito. ¿Van a poder, tío? Señor, le comento que justamente este sábado tenemos planeado quedarnos todos en mi casa y creo que no va a haber problema de que Robertito se quede este sábado con Me nosotros. parece perfecto. Acá tenés anotar algunas cosas de las cuales Robertito no puede hacer, no puede comer, no puede realizar. Robertito no puede comer por ejemplo papas asadas, la olla, mayonesa, cosas verdes, excepto las lechugas, arvejas, pero las lechugas tienen que estar partidas, 4 partes de las naranjas tienen que ser importadas, calóricas y sin tomar jugo tienen que ser natural. Los tallarines no deben tener más de 5 centímetros de largo. Blah 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 blah. ¡Listo! Y una cosa, Robertito, no debe comer cosas dulces, ¿escuchaste? ¿Escuchaste, David? No debe comer cosas dulces, porque no te va a agradar lo que va a pasar. ¿Qué? Sí, mañana vamos a pasar la super. Bueno, los perros, yo me tengo que ir a mi casa, entonces nos vamos mañana y señor, le vamos a esperar a Robertito. Sí, mañana va a estar acá temprano. Dale. Dale, portate bien. Dale, sin problema. Ha de ser un buen chico, ¿no? Sí. Sí, claro, un buen chico. Ay, todo fue un sueño. Qué alivio. No, ¿quién sos vos? Por favor, no me hagas nada. Hola, ¿qué tal? Hice pan casero para comer y desayunar temprano. Vos sos Robertito, ¿cómo pudiste entrar si las puertas estaban llaveadas? Hola, sí, yo soy Robertito. Pero no creo que te interese saber cómo entré a esta casa. What the fuck? Hola, sí, ¿quién es? Hey César, ya estamos ya acá afuera, todo. Venía abriendo el portón. Dale, ahora me voy. Voy a abrirle el portón a los demás y no toques nada. Al fin llegaron. Pasen. Dale, pues. Ni se imaginan lo que pasó. Yo estaba durmiendo tranquilamente y de repente aparece Robertito con un cuchillo. Deja de mentir. ¿Cómo un niño va a entrar a tu casa con las puertas llaveadas? Cierto, y además de dónde va a sacar un cuchillo. Seguro estaba con resaca como siempre, imagínate todo. ¡Qué boludo! ¿Cómo que un nene con un cuchillo? Core, está pasando. Espero que esto no termine mal. En serio que le digo, Clementina. ¿Cómo que un nene con un cuchillo? Bueno, vamos ya adentro ya, que puta me estoy orinando. Dale, vamos. Boludo, está buenísimo. ¿Dónde lo que sacaste la estupidez que te quería matar? ¿Qué boludo son, en serio? Están todos locos ustedes. Ay, la nena se enoja. Ay, parece que está enojadito. Boludo, dejaron un poco de ser así. ¿Qué es lo que querés, viejo? ¿Querés estar mareado? Yo querés disfrutar un sábado con nosotros. Vamos a pasarlo un super sábado. Yeah.
Robertito, ¿dónde está? Se fue a preparar algo para comer, parece. Sí, pero raro, hace rato también yo pensé que se fue a hacer eso. Vamos a ir a buscarle. ¡Vamos! Robertito, ¿dónde está Robertito? ¡Robertito! ¡Robertito! No está acá. Robertito. ¡Robertito! Che, venga nomás ya acá, toda en la cocina, vamos a preparar algo para comer porque no lo encontramos, Robertito. Ah, y una cosa, Robertito, no debes comer cosas dulces, escuchate, ahí. No debes comer cosas dulces, pero no te va a agradar lo que va a pasar. ¿Qué? Sí, mañana vamos a pasar la super. Boludo, tenemos que hacer algo antes que se queme la casa, boludo. No podemos hacer más nada, más fuerte que nosotros, Yo voy a detener todo esto. I've been cut, I've been opened up, I've been shattered by the ones I thought I loved. You left me here like a chalk outline on the sidewalk, waiting for the rain to wash away, wash away. You keep coming back to the scene of the crime, but the dead can't speak and there's nothing left to say anyway. All you left behind is a chalk outline. I've been cold in the crypt, but not as cold as the words across your